Muy buenas a todos, ¿qué pasa, polluelos? ¿Cómo estáis? Espero que todo genial. Hace solamente una semana me enfrenté al prodigio argentino Faustino Oro, el maestro internacional más joven de la historia, tan solo 11 añitos. Me enfrenté en un torneo durísimo y espectacular que se celebró en la bonita ciudad uruguaya de Punta del Este. Un torneo cerrado a doble vuelta con 6 jugadores y en el que, bueno, pues participaban jugadores de la talla de Sandro Mareco, el número 1 argentino, Diego Flores, no sé cuántas veces campeón argentino, Andy Rodríguez, el mejor jugador uruguayo de la historia, Sion, jugador mexicano por encima de los 2500 y el gran Fausti Oro. Bueno, me tocó enfrentarme a Fausti en la quinta ronda, así que ya habíamos calentado los dos y evidentemente pues yo llegaba a la partida tenso, ¿no? Porque, bueno, yo sabía o sé de lo que es capaz Faustino Oro, lo conozco muy bien, me llevo muy bien con él y con la familia, así que, bueno, tenía muchas ganas de medirme a él también en un torneo oficial. Así que, bueno, pues sin más dilación, si os parece, vamos a ver qué ocurrió en las 64 casillas. Pero antes de comenzar este análisis, os quería comentar que este vídeo ha sido patrocinado por una empresa chulísima, Breakroom Cup, la plataforma para torneos de ajedrez corporativo. Si queréis organizar un torneo chulísimo de ajedrez en vuestra empresa, por departamentos, etcétera, etcétera, durante varias semanas, os recomiendo que veáis más info sobre esta fantástica empresa al final del vídeo. Fausti comenzaba con pieza blanca con un elo ya de 2427 de los FIDE. Fausti decide abrir con E4 y yo decido responder con la defensa siciliana. C5, caballo F3 de Fausti, caballo C6 y la realidad es que yo había preparado la apertura Rosolimo por parte de Fausti. Así que su siguiente jugada me pilló por sorpresa. Una de las cosas que más me sorprende de Fausti, lo que más me sorprende es su golpe de vista, lo rápido que ve las combinaciones, los golpes tácticos, pero una cosa que me sorprende muchísimo es la versatilidad que tiene con 11 años. Sí, es muy versátil, es capaz de jugar cualquier tipo de posición. Algo que nos cuesta mucho a los jugadores de ajedrez en general es salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? A uno le han enseñado el Londres enigmático y lo juega en las 1500 partidas de torneo que juega, en 1500 juega el Londres enigmático. Fausti es capaz de variar, te juega por la banda derecha, te juega por la banda izquierda, te hace un cañito, ¿no? Te remata de cabeza. Y esto es algo que sorprende muchísimo dada su corta edad. Aquí, bueno, pues yo decido erróneamente que debo jugar a lo que siempre suelo jugar en este tipo de posición. Uno de mis pensamientos era, ok, Fausti tiene 11 años, evidentemente no ha podido preparar todo el ajedrez, así que voy a jugar lo que más o menos conozco bien y no debería haber problema desde el punto de vista teórico. Bueno, tras caballo C3, yo decido jugar E5. Es una jugada que lucha directamente contra la ruptura de 4 de las blancas, pero evidentemente tiene un pequeño problema y es que debilita mucho la diagonal G8 a 2. Por eso el alfil de C4 está flexy and sexy on the streets, you know what I'm saying. Right, tocando al facum. Y aquí la jugada principal es alfil E7, pero yo ya había empleado en 2 o 3 o 4 ocasiones la jugada G6. Una jugada que realmente pues yo vi en una partida entre Carlsen y Nepomniachtchi, una gran victoria de Magnus Carlsen contra Nepomniachtchi. Una jugada quizás, bueno, que no tiene a primera vista mucho sentido, pero que da lugar a posiciones muy trabadas y posicionales, ¿no? De ajedrez estratégico. La idea es que contra D3 el blanco está amenazando caballo G5, hay que jugar H6 y hay posiciones muy interesantes que se dan de este estilo, donde el blanco trata de jugar con G4 y luchar contra este alfil, pero a la vez son posiciones muy trabadas, como digo, donde yo tengo cierta experiencia. Pues bien, tras G6, Fausti me suelta el toque B4. Pumba. Y aquí es donde yo empiezo a pensar que evidentemente esto es una preparación de su entrenador o de sus entrenadores, ¿verdad? Evidentemente Fausti, bueno, pues está asesorado, tiene que estar asesorado. El jugador con más proyección en la historia de Argentina, pues evidentemente tiene que tener unos entrenadores que le ayuden a preparar las partidas en estos torneos tan importantes. Bueno, B4 es una novedad ya, y es una de las primeras recomendaciones de la máquina. Aquí es cuando ya a uno le empiezan a entrar los sudores por aquí y por allá, dice, ay, ¿cómo me salgo de la preparación? Y creo que hice bien, porque aquí evidentemente la jugada crítica es C por B4 y tras caballo D5 se forma un pifostio muy serio. La idea de las blancas tras alfil G7 es jugar D4. Y la realidad es que comer en D4 ya es un error por alfil G5 atacando a la dama y tras F6 alfil F4
amenazando un dobletón en C7, hay que jugar D6 y esta posición ya es de muchísima ventaja para las blancas. Fijaos que la barrita se ha disparado. La clave es que este alfil de C4 es boccata di cardinale y que nuestro rey nunca se va a poder enrocar. Por tanto, hay que jugar contra D4, D6, tratar de apretar esfínter aquí un poco, ¿no? En esta posición. Y tras D por E, caballo G5, la mejor jugada no es caballo H6 defendiendo F7. Un peón que, por supuesto, ahora mismo está en graves problemas, ¿no? El alfil y el caballo se coordinan espectacularmente bien contra el débil facum en estos momentos. Caballo H6 es un error por simplemente A3 en esta posición. Si no comemos, nos van a comer a por B4. Si comemos en A3, el alfil va a venir a A3 en algunas posiciones, o incluso, sí, el alfil puede venir a A3 aprovechando que no puedes capturar en G5 por caballo C7 y evidentemente pues esto pinta muy muy mal. La mejor jugada es F6. Aquí hay que confiar en el facum, vosotros bien lo sabéis, pero evidentemente esto no es muy agradable. De nuevo, no nos vamos a poder enrocar tan fácilmente en esta posición y las blancas consideran que esto es una ventajita de más 0,2, más 0,3 para el blanco si el negro juega con muchísima precisión. Entonces creo que algo que hice bien es salirme de la preparación de Fausti y de su entrenador con la jugada D6. Yo sabía que no era la mejor jugada, pero es importante jugar contra la persona y no contra la máquina. Y tal vez uno de los errores que cometemos todos cuando estamos mirando la máquina es solo centrarnos en la jugada que propone la máquina como mejores. Aquí probablemente pues Fausti y su entrenador se centraron en la jugada C por B4, pero realmente si uno piensa que mete B4 por sorpresa, lo más probable es que tu rival trate de salirse de la preparación con una jugada normal o humana, como en este caso es D6. Y bueno, para mi suerte, pues Fausti no había profundizado demasiado en esta posición, a pesar de que las máquinas opinan de que ya es una ventaja de 0,70 o 0,80 para las blancas. Fausti decide jugar B por C5, D por C5 y D3. Fijaos que yo aquí decido jugar H6. De nuevo, importante esta amenaza, caballo G5 para caballo por F7. Luego no es fácil de cubrir ese peón, hay que jugar un caballo H6 que es muy poco enigmático, ¿verdad, jaquetones? Por tanto, decido jugar H6 en el mismo espíritu. Y la realidad es que aquí Fausti decide jugar enroque corto, que es una primera imprecisión según la máquina. La mejor jugada era alfil E3, una jugada que yo realmente me esperaba, porque no solo presiona el peón de D5, sino que con la dama en D2, si montan la maquinilla Gillette, los mejores afeitados a domicilio, Faustino Oro, pues realmente lo voy a tener difícil para enroscarme, ¿no? Si juego alfil G7, caballo 7 y enroque, el peón de H6 siempre va a estar en tenguerengue. Además de que no es fácil desarrollar ahora, porque B6 es una jugada que pierde peón, ya que tras alfil B5, el peón de E5 va a caer, tras alfil por C6. Yo aquí había calculado una jugada muy enigmática tras alfil E3, pensaba jugar caballo E7, aprovechando que alfil por C5 nunca es posible por dama A5, pero igualmente en esta posición las máquinas siguen pensando que el blanco está un poquito mejor. Por ejemplo, tras la jugada alfil B5. Una vez más, la idea es comer en E5, y si jugamos A6, las blancas han dado la pareja de alfiles, pero ahora hay un detalle súper importante. ¿Cuál es el detalle súper importante? Que no va a ser fácil defender el peón de C5 con la jugada B6, ya que ahora el peón está en A6 y el peón en B6 puede sufrir grandes dolores intestinales. ¿Vale? Súper importante. Esta posición con el peón en A7 es inofensiva para la negra. Jugamos B6, alfil G7 y de hecho estamos un poquito mejor por la pareja de diabolinos, ¿no? Pero con el peón en A6, fijaos qué puñetero es el ajedrez, ¿no? Que la simple... Bueno, la diferencia en el peón de A simplemente lo es todo en esta posición. Fausti decide jugar enroque corto como las personas normales y yo decido jugar alfil G7. Ahora ya... Tras alfil E3, puedo jugar B6, como podéis ver. ¿Cuál es la clave? Que ahora el peón de E5 está defendido. Tras alfil B5 simplemente podemos continuar con caballo G7. Y bueno, cuando ya uno empieza a ver que tu rival empieza a pensar un poquito más, ya uno empieza a respirar y dice, ya he pasado lo peor, los sudores estos que me recorrían aquí hasta la oreja, ya realmente pues he pasado lo peor. Fausti decide jugar caballo D5, ocupando la casilla débil, y caballo G7 finalmente completando el desarrollo. Viene desarrollo por la banda derecha.
Caballo de 2 por parte de Fausti. Hay que decir que aquí la posición me parece incluso un poquito más fácil de jugar para la negra. Muchas veces, aunque la máquina diga 0.10 o 0.20, uno tiene que pensar, bueno, cuáles son los planes que tenemos en esta posición. En mi caso, yo veía mi plan bastante claro. Era tratar de enrocarme en corto, jugar rey h7, quitarme de la clavada y buscar un lanzamiento de Facun sin bozal. Sin embargo, el plan de las blancas es un poquito más enigmático. Decido jugar enroque corto, caballo por e7, dama por e7 y alfil de 5 de Fausti, incrustando el diablillo en mi esófago. Juego alfil de 7 y Fausti decide jugar c3. Jugada súper normal. Algo que es muy importante en este tipo de posiciones, si vamos a lanzar un ataque en tromba tipo India de rey, es que el alfil de casillas blancas es muy importante. Sobre todo para apoyar un eventual G4, también muchas veces puede existir un sacrificio en H3. Eso es algo que también se ve en las posiciones tipo India de rey. Por tanto, cambiar estos alfiles de casillas blancas creo que no sería favorable para nosotros, porque como digo, nuestro ataque pierde muchísima potencia, ¿vale? Eso es como dato. Por ejemplo, buscar un torre C8 alfil E6 sería un error posicional, un error de concepto en este tipo de posiciones. Ese alfil lo tenemos que mantener flexi and sexy on the streets. ¿Cuál es el plan de las blancas en esa posición? ¡Carajo! El plan de las blancas no puede ser jugar F4. Yo sé que confiamos todos en el Facun, pero ¿qué ocurre? Que este diablillo se empieza a sentir aquí flexi, sexy, se empieza a sentir con la mandíbula cuadrada, con los labios carnosos, se empieza a sentir un maldito fucker, ese alfil de G7 si se abre la diagonal. El plan de las blancas tiene que ser buscar las cosquillas con A4, A5, ¿vale? Para tratar de desestabilizar aquí. Y eso se consigue con un caballo en C4, evidentemente. Alright, mate? Then, las negras juegan rey H7. Por cierto, me estoy descojonando últimamente mucho con un cómico estadounidense, como que va, tiene actuaciones en un teatro y va con un micrófono con autotune. No hace nada especial, pero me cago de la risa. Se llama Morgan no sé qué. No sé si lo habéis visto alguno de vosotros. Yo soy muy básico, chavales. Soy más básico que las magdalenas de chocolate. Bueno, alfil rey H7, Fausti juega caballo C4 y por fin viene el Facun. Y ahora creo que Fausti comete de nuevo un error posicional, ¿no? En esta posición. Yo me esperaba F3, simplemente, y tras F4, alfil F2, la jugada, G5. Yo entiendo que no es fácil esperar a que te ataquen, ¿vale? A mí me pasa mucho también. Por tanto, Fausti decidió tomar medidas drásticas que daban ligera ventaja a las negras. La posición no es fácil, ni siquiera para el negro, para concretar el ataque. Por ejemplo, si las blancas juegan a jugar de espera como rey H1, nunca es fácil jugar G4, ya que tras peón por, alfil por C6, alfil por C6, dama por G4, perdemos un peón. No podemos utilizar la columna G. Las máquinas incluso dicen que la posición es de ligera ventaja para las blancas. Hay planes como dama B1 y A5 que pueden llegar a ser molestos en esta posición. Pero como digo, psicológicamente no es fácil, jugar F3 y esperar a que vengan a por ti de una manera tan evidente como es con esa tromba de peones con G5 y H5. Por tanto, Fausti decide comer en F5. Y yo rápidamente me di cuenta de que esto tenía que ser bueno para las negras. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucho más control central. El alfil de G7 vuelve a tener vida. Ya, evidentemente, tenemos muchas mejores perspectivas para ese alfil. Y además la columna G se ha abierto, una columna que podemos utilizar. Fausti decide jugar F4 en esta posición, ¿vale? Una jugada que realmente igual está motivada de nuevo por que te están atacando todo el rato, ¿no? De hecho, hay algunas ideas con F4 de las negras, etcétera, etcétera, que pueden molestar. Por eso el blanco decide jugar F4. Sin embargo, es una jugada que pierde un peón. Una jugada que pierde un peón, pero la posición se vuelve muy complicada. Decido comer en F4 y alfil por C3, atacando la torre de A1. Y ahora Fausti juega torre C1. Fijaos que las blancas están amenazando alfil de 6, ¿no? Es decir, si nos quitamos a G7, pues alfil de 6 nos ganan la calidad. Y entonces aquí es donde yo me empiezo a comer la cabeza. Evidentemente, la jugada más normal es dar un jaque y quitarte a G7 con la dama para que no haya, pues, un alfil de 6 ganando la calidad. Sin embargo, yo aquí me empiezo a rayar un poco, ¿no? Porque digo, existen pases de la torre por tercera y de repente el peón de H6 no está tan flexi, ¿no? Yo quiero mi alfil en G7. Entonces, claro, se me ocurre
un sacrificio de calidad que tal vez a la máquina le parece ridículo, y le parece. De hecho, pasamos de tener una ventaja de +1 a una ventaja de 0,15, y probablemente la gente, cuando estuviera siguiendo la partida con la barrita, dijera: oye, este Pepe Cuenca es un perro, che, para un poco, boludo, y bueno, viste, este chabón, ¿qué le pasa? Che, para un poco, boludo. Y bueno, ¿por qué jugar al Frigge 7, boludo? ¡Sos un pelotudo, Pepón! ¡Una jugada ridícula, che! Yo pensé que era un genio. Simplemente. Yo pensé que era un maldito genio con esta jugada. Os lo digo. Digo, y de hecho, Fausti también se creyó. Y de hecho es que la posición, si te comes la calidad, parece muy cómoda de jugar para las negras. Alfil de 6 no la hizo Fausti, y evidentemente es una jugada que vio también. Luego había mucha gente: ¿cómo Fausti no hizo alfil de 6? ¡Boludo! Si las blancas juegan alfil de 6, yo juego dama F6, alfil por F8 y torre por F8. Y esta posición parece bocata de cardinales para las negras. ¿Por qué? Porque fijaos, tenemos pareja de diablillos. Realmente de material tenemos menos, ¿no? Porque tenemos un alfil y un peón por la torre. Pero tenemos pareja de diablillos, otro factor, dominio absoluto y total de las casillas negras. Y luego tenemos, pues, caballo B4 ideas, caballo D4, posibilidad de ataque en la columna G, etcétera, etcétera. De hecho, las máquinas dicen que la única jugada que lucha por la igualdad para la blanca es rey H1, que es verdad que es una jugada normal porque se amenaza dama D4 jaque, pero bueno, ya te indica que la posición no es fácil de jugar con blanca. Yo pensaba que era súper atractiva esta posición para las negras, ¿vale? Y Fausti pensó lo mismo, y por eso decide jugar dama H5. Una jugada, bueno, pues trayendo la dama al ataque. Yo aquí sigo un poco las sagradas escrituras facundianas y le digo: Fausti, quiero don pepizarte. Dama E8. Fausti dice: don pepizasán, no. Dama H3, que tengo peón de menos. Y yo digo: bueno, pues traigo la dama a G6. Una casilla fantástica, dos fantásticas, caralho, para dama. Porque tú, aquí, pechiño, do meu peón, estoy cerca de mi peón, y además existen otras ideas don pepizadoras como dama G4, persiguiendo a la dama hasta la saciedad. Muy pesado. Fausti juega caballo de 6. Una jugada que realmente no me molestó, porque tras torre de 8 pensé que ese caballo de hecho estaba o podía estar en problemas, ¿no? De hecho ahora estas dos piezas están medio indefensas. Y ahora, bueno, pues la primera jugada que se me ocurría era torre F3 para pasar la torre al ataque y molestar. Pero tras caballo D4, si la torre viene a G3, existe un caballo E2. Hasta luego, Lucas. Entonces Fausti juega torre 1. Dice: bueno, traigo la torre, controlo la casilla 2 y me preparo para lanzar la torre al ataque. Y entonces decido jugar torre F6, atacando este caballo, forzándolo a retirarse a C4 por donde ha venido, y decido jugar dama G4. Ya sabéis que yo, más feliz que una perdiz, si nos cambian las damas. Pero Fausti, que ya sabéis que complica las partidas brutal, decide jugar dama E3. Y ahora de nuevo aquí me disfrazo de genio trucho, ¿no? O de genio del mercadillo, o de genio de la salada, y se me ocurre otra jugada que según yo era espectacular. Torre E6. Digo, boludo. Porque claro, si el alfil pudiera saltar la torre, evidentemente le comemos la dama. Y digo, bueno, juego torre 6. Ponemos la torre en una casilla que está atacada por 700.000 piezas, pero la idea es que si nos comen la torre le metemos el alfil. Viene Clavadinga, jugador del Real Madrid, por la banda derecha, ¿vale? Y pues se la clava, nunca mejor dicho, ahí en la diagonal. ¿Qué es lo que ocurre? La máquina no se cree nada, pero la máquina es muy buena. Fausti se quitó a F2. Una jugada, de hecho, también arriesgada, porque se pone a tiro de alfil de 4, que de hecho va a ser el motivo táctico de la partida. Pero la máquina se quiere comer simplemente la torre. Y tras alfil de 4, la máquina quiere comer en D4. Claro, aquí la pregunta del millón es: ¿qué pasa si comemos de caballo o de peón? Si comemos de caballo, es claro que las blancas recuperan el material con caballo E5 y se llega a esta posición donde el blanco tiene dos piezas por torre. De hecho, diría que esto es peligroso para las negras. Pero yo pensaba que podía comer de peón, ¿no? Y digo, bueno, tengo una, dos, una, tengo una dama, voy a poner el otro colorcillo flexi, y el blanco tiene una torre, una pieza. Tengo que estar con ventaja. Pues no, chicos. Las blancas se activan, detalle táctico, entrando en C6 y en H6, y de hecho el negro es quien tiene que tener mucho cuidado acá. Sin embargo, Fausti me creyó, los dos nos creímos que este era un buen lance y decidió jugar dama F2. Algo que ya facilitaba mucho
la posición para las negras, porque ahora podemos don pepizar una menos, torre por E1 y alfil D4. Vamos a seguir cambiando piezas. Fausti juega alfil E3 y ahora decido jugar torre 8, incluyendo ahora muchos problemas tácticos para las blancas. El tema es que el blanco no se puede desclavar, ya que si juegas alfil D4, te juego torre por E1, dama por E1 y dama por D4 jaque seguido de dama por D5. Si caballo E3, ¿quién resuelve los problemas? El Facun. Of course, my horse. Por tanto, el blanco ya está ahí un poquito raro. Fausti decide jugar H3 y ahora, claro, se me ocurre una jugada que me pareció interesante. Porque aquí, digo, a ver, si juego dama G6 ya no voy a tener los temas de comer en D1 y de comer en D4. Y se me ocurre dama G7. Una jugada que pierde un peón. Porque ahora las blancas pueden comer en C6 y pueden comer en F5. Sin embargo, a mí me parecía que si este diablillo desaparece y yo tengo un diablazo en la gran diagonal, era súper peligroso para las blancas. Y de hecho es así. Faustino decide zamparse del peatónidas, dama por F5 y rey G8. Y ahora fijaos que estamos aquí dando mate. Por tanto, las blancas tienen que defender el peón. ¿Cuál es la manera más humana de defender el peatónidas? Evidentemente con dama F2. La única jugada que resiste un poco es G4, pero la posición es tan fea que es difícil imaginar que esa sea la jugada cuando tenemos aquí dos cuchillos jamoneros en la gran diagonal. Fausti juega dama F2 y esta es una jugada perdedora. Y ahora este es un momento súper importante. Vale, chicos, nos encantaría, si este caballo no está, ¿vale? Si este caballo no está, torre por E3, alfil por E3 estaría ganando la partida. Ya que tras dama por vendría dama por G2 jaque. Pero claro, el caballo está, ¿no? Si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, ¿no? El tema está en saber que el negro, bueno, puede jugar B5 aquí. Como he dicho, si el caballo no está, ganamos la partida, vamos a echar el caballo, ¿no? Visto así parece fácil. La mejor jugada es B5. Jugada ganadora. Ya que si el caballo se retira, como hemos dicho, pumba, pumba, pumba y timón en G2, hasta luego Lucky Luke. Y realmente, si las blancas comen en D4, en esta posición, la clave es que viene torre por E1, dama por G2, mate. Por tanto, Fausti jugó rey H2 y ahora ya simplemente esto es una pieza de más. Alfil por D4, C por D4, torre por E8, alfil por E8 y evidentemente esto ya no se nos puede escapar. Activamos el diablillo, Fausti trata de dar unos cuantos jaques, pero tras dama C8 se me ocurre esta maniobra muy bonita y elegante, creo yo, para ganar la partida. Damos el jaque, cubrimos todos los jaques y ahora esta jugada que es muy elegante, dama D7, ya que si las blancas don pepizan, evidentemente el final está ganado, y si las blancas se quitan existe este bonito golpe táctico con dama por H3, aprovechando la clavada y con ello pues damos mate. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Que esta primera partida salió bien, la verdad que yo iba muy tenso, tengo un respeto enorme por Fausti. De hecho, bueno, os tengo que contar que Fausti, después de este torneo que no le fue tan bien, ha subido casi 30 puntos de elo entre el torneo de Semana Santa en Alicante y el torneo de Menorca, donde pude compartir un montón con él y donde estuvo a medio punto solamente de conseguir la norma de Gran Maestro, la primera norma de Gran Maestro, algo que es una absoluta barbaridad y realmente está mostrando un nivel espectacular. Probablemente si Fausti hubiera estado al nivel que ha estado en Menorca, no le hubiera podido dar ni un jaque. Este torneo era a doble vuelta. Así que, bueno, si queréis saber cómo fue en la segunda partida de este torneo contra Fausti, dejádmela en los comentarios y, bueno, pues la comento también. Chicos, antes de dejaros con la información sobre el patrocinador de este vídeo, que realmente es una empresa chulísima, pues os comento, mañana mismo estoy viajando para Cuba para participar en el Memorial Capablanca. Estaré dando también una simultánea en La Habana el día 7 de mayo y a partir del día 10 estaré en Varadero compitiendo por el Memorial Capablanca. Así que vamos, tratando de recuperar la mejor forma. ¡Un abrazo, Piltrafillas! Bueno, Piltrafillas, Breakroom Cup es una empresa que organiza torneos de ajedrez online como actividad de team building para empresas. Son competiciones originales, emocionantes y accesibles, diseñadas para conectar a los equipos de forma diferente. Estos torneos son para empresas con al menos 8 jugadores,
100% online, por supuesto, sin complicaciones y, por supuesto, partidas rápidas. 10, 15, 20 minutos. Ah, y lo más importante, fuera del horario laboral, que no os vea yo ahí vagueando, jugando al ajedrez desde el baño. Estas competiciones se llevan a cabo durante varias semanas. Y bueno, ¿por qué mola tanto? Porque hay ranking por departamento, los jugadores representan a su equipo o departamento. Y además se genera un ranking en vivo que sigue toda la empresa. Así que nada, si hay un pique entre recursos humanos y el departamento de IT, pues nada, qué mejor que resolverlo en una partida de ajedrez. Y luego hay una gran final en directo, retransmitida por Zoom, Meet o Teams, con comentarios en vivo de un comentarista profesional. ¡O sea, yo! Así que nada, esto va a ser frente a toda la empresa, una final épica, divertida y única. Y bueno, lo que estaréis preguntando, ¿cuánto cuesta esto? Bueno, pues cuesta por jugador lo mismo que una cena de empresa. Igual que divertido, pero sin resaca. Ya sabéis que sé que os gusta mucho salir por ahí de fiesta. Esto igual de divertido, pero sin pasarlo mal al día siguiente. Así que nada, si quieres que tu empresa participe, entra en el enlace que te dejo aquí y en la descripción del vídeo y regístrala.